Entonces, ya estamos grabando. La clave de todo nuestro estudio comienza con el concepto de discretización estructural. Siempre. Vamos a ver que cada vez que intentemos resolver un problema a través de esta metodología, primero discretizamos. Luego estudiamos el elemento finito ya aislado, ¿no? Lo que se llama el cuerpo en libertad. Y planteamos las relaciones matemáticas. ¿Entre qué? Las famosas 4 grandezas mecánicas. Hay una ecuación externa, que es fuerza de desplazamiento, y hay otra ecuación interna, que es tensión de formación. ¿Ves? Así de sencillo. Pero estamos hablando de cantidades vectoriales. Fíjense. Las cantidades externas, estoy hablando de la fuerza, y los desplazamientos son vectores. Son vectores. En cambio, las internas, tensión y deformación, son tensores. Son muy parecidos. Son muy parecidas las dos cantidades, pero no son iguales. Una cosa son los tensores y otra cosa son los vectores. Entonces, nosotros más nos vamos a referir a las cantidades vectoriales. ¿Por qué en este curso? Porque no vamos a estudiar elasticidad. No es propósito del curso estudiar elasticidad. Para eso hay asignaturas especiales que ya no tienen que aprender. Ahí van a entender perfectamente cómo funciona el tensor. Cuando estudien elasticidad, ahí se van a dar cuenta cómo funciona el tensor, ¿no? Que es lo que forman los famosos espacios tensoriales, que son los fundamentos del método de los elementos finitos. ¿Y por qué no estudiamos nosotros los tensores acá? Porque son elementos largos, donde la sección es insignificante respecto de la longitud. Ese es el propósito. Entonces, lógicamente, no vamos a estar en el plano ni en el espacio. Vamos a estar en la línea, ¿no? En la recta, que es el elemento prismático. Todos los elementos que vamos a estudiar en este curso son prismáticos. Pero eso no quiere decir que no sean elementos finitos. Siguen siendo parte de la teoría de elementos finitos. Sí. Quiero que quede clarito eso. Por lo tanto, hay discretización. Hay discretización. Sí o sí. ¿Está bien? Claro que la particularidad es que no hay donde perderse. La discretización prácticamente ya está hecha. Con la presentación de la estructura ya está hecha. Por eso es que usualmente van a ver en los libros que dicen estructura discreta. ¿Y por qué? Por eso. Ya vienen, ¿no? Ahí es como le decía, el caso de la cercha, ¿no? A ver una cerchita, ahí está la cercha. ¿Dónde hay que perder? ¿Dónde lo vamos a perder? El laberinto están todos los elementos largos que están unidos entre los nodos. ¿Ves? Así de sencillo. Que no es lo mismo que si yo una cúpula, por ejemplo. ¿Dónde están los elementos ahí? Los elementos finitos. No hay. Es un continuo elástico. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que crear un sistema de elementos finitos de ensamble, ¿no? Que al ensamblar forme la cúpula. Eso es. Pero para eso, previamente, tenemos que estudiar elasticidad, pues lógico. Hoy estamos hablando de elasticidad bidimensional, no plana. Pues si yo le digo aquí un elemento finito de esta forma, ¿no? O triángulo si quieren, ya cambia la figura, ¿no? Ya no es así largo como este. Es otra cosa. ¿Ok? Entonces ese estudio se lo vamos a dejar al capo
al genio que es el ingeniero el ingeniero Llanero. Ese es el capo. No hay mejor profesor en esto que él. Buenísimo. El candidato no terminó su tesis su tesis de doctorado, todavía no la presentó, pero es candidato a doctoría, prácticamente doctor. Es el único doctorado de ese nivel que tenemos acá. No hay otro. Los demás son historias. Entonces hay que sacarle el jugo. Los que les gustan las estructuras, hay que sacarle el jugo al harto, artilinito. ¿Ves? Y les digo que hay montonera de trabajo de grado montonera de trabajo de grado en el campo de las estructuras. Bien, por una parte entonces la discretización. Ahora bien, ya está discreta. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Como todo es vectorial, entonces hablamos de espacio vectorial. Le vamos a asignar un espacio vectorial. ¿Ok? Entonces vamos a partir, aquí vamos a poner como título, espacios vectoriales. Para sistemas estructurales, porque hay espacios vectoriales para otra cosa. Estructural. Bien. Quiere decir que lo vamos a aplicar a las estructuras. Eso quiere decir. ¿Cómo sería eso? Siempre un ejemplo gráfico, ¿no? Lo dice todo. No hay nada mejor que un ejemplo gráfico. Vamos a ponernos a ver un portiquito por ahí, de esos que andan perdidos. A ver, uno así. Vamos a hacer por rayitas rectas. Ahí. Luego ahí. Luego ahí. Y digamos aquí. Esas son las uniones. Digamos uniones rígidas. Y digamos que aquí está apoyado, ¿sí? Que aquí tiene un apoyo fijo. Y aquí tiene un apoyo de empotramiento igual que el primero. Está claro que es un pórtico, ¿no? Hiperestático, por supuesto. ¿Cuántos grados de hiperelasticidad tiene? Pues a esta altura ya ¿cuántas son? A ver, contemos. ¿Qué es el grado de hiperelasticidad? Primero, ¿qué es el grado de hiperelasticidad? ¿Qué es un grado de hiperelasticidad? A ver, la hiperelasticidad es lo contrario del grado de libertad. Un grado de hiperelasticidad es lo contrario de un grado de libertad. El grado de libertad quiere decir que se mueve, está libre. Libre es el punto, el nodo en este caso, ¿no? Se mueve. Lo contrario de eso que no se mueve es el grado de hiperelasticidad, ¿no? La alta de movimiento. O si quieren, estático, ¿no? Estático, bueno, no se mueve, eso quiere decir estático. Entonces, aquí tenemos 3 en el de la izquierda, más 2 en el centro son 5, más 3 a la derecha son 8 impedimentos, ¿no?
8. Pero, de acuerdo a las ecuaciones de Newton, tenemos 3 ecuaciones de Newton. O sea, podemos plantear 8 ecuaciones, quiere decir 3 ecuaciones con 8 incógnitas. Eso quiere decir. Yo puedo plantear 3 ecuaciones, las 3 de Newton, pero con 8 incógnitas. Con 3 ecuaciones solamente resuelvo 3 incógnitas, y las otras 5 se llaman hiperestáticas. Esa es la hiperelasticidad, el grado superior a las ecuaciones de Newton, ¿no? Y que requieren otro tipo de análisis para llegar a encontrar esas. Fíjense, son 5 ecuaciones adicionales que necesitamos para resolver el sistema. Ya estoy hablando de matrices, fíjense. Al hablar de ecuaciones, sistemas de ecuaciones lineales, no se olviden que las ecuaciones de Newton son lineales, ¿no? No son cuadráticas, ni cúbicas, ni nada de eso, ni logarítmicas, ni de senos, no hay nada de eso, ¿no? Son polinomios, y por lo tanto se pueden expresar de forma matricial. Eso ya lo sabían, ¿no? Para eso han llevado más 103. Se han divertido todo un semestre con la matriz y con los espacios vectoriales de más 100. Todo un semestre. Facilito. Aquí lo vamos a aplicar. Bueno, les decía, ahí está el porte. Aquí no nos interesa el grado de permanencia. No. Eso es secundario. Vamos a ver que aquí el método es directo. Bien. La pregunta es cómo le asociamos un espacio vectorial. Primero, lo que acabamos de decir. Necesitamos saber qué resultado queremos. ¿Dónde? ¿Qué me interesa de este pórtico? Lo que me interesa son los desplazamientos de los nudos. Eso es lo que me interesa. Si los conozco, ya está resuelto el problema. ¿No es cierto? Si yo conozco cuánto se desplazan los nudos con un sistema de fuerza, y ahí está resuelto el problema. Al conocer los desplazamientos de los nudos, estoy hablando de los grados de libertad, al conocer los grados de libertad, que en este nudo que tenemos aquí, este de aquí que estoy repintando, lo voy a pintar con azul, loco. Ese nudo tiene 3 grados de libertad, ¿no? Izquierda o derecha, arriba, abajo y giro. Son los 3 grados de libertad. Todavía tiene lo mismo, 3 grados de libertad. Y estos otros de acá también tienen 3 grados de libertad, pero están impedidos. Eso se llama coaccionado. Están impedidos de movimiento. Solamente el de en medio puede girar por la articulación, ¿no es cierto? Después todos los demás pueden girar libremente, pueden moverse arriba, pueden moverse. Si esos movimientos los conociésemos de antemano, con un sistema de fuerza, por supuesto, está resuelto el problema. Pero como no es así, yo quiero saber cuánto se mueve el nudo libre. Eso quiero saber. Y obviamente, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a poner ahí? Una flecha, que es un vector, que me va a representar precisamente la incógnita que yo quiero conocer. ¿Ok? Fíjense, ¿qué voy a hacer? Le voy a poner aquí las 3 flechas. Por convención siempre vamos a hacer la flecha del desplazamiento vertical positiva hacia arriba, ¿no? Le vamos a poner entonces 3 flechas aquí. Cada flecha representa un movimiento, un grado de libertad. Obviamente cada uno tendrá 3, ¿no es cierto? 3 grados de libertad. Ahí lo pueden ver. ¿Cuántos grados de libertad hay? 3 multiplicado por 4. Son 12 grados de libertad, ¿no? Pero voy a hacer una excepción.
para generalizar el problema, nos vamos a borrar los apoyos. Ah, profe, ¿cómo es eso? ¿Cómo que va a borrar los apoyos? ¿Por qué va a borrar los apoyos? Para ponerle desplazamiento, pues los apoyos los puedo poner donde se me ocurra, si quiero arriba, en cualquier lugar. ¿Cuál es el problema? Ah, entonces he aumentado los grados de libertad. Fíjense, la estructura está moviéndose como un sólido rígido en esa dirección. Acabo de crear un espacio vectorial, fíjense. Ese es un espacio vectorial. ¿Está bien? Y todas las flechas son distintas, porque cada uno tiene un valor. Ah, cuando ponemos apoyos, donde los pusimos, esos valores van a ser cero. Son conocidos de antemano. Son conocidos de antemano esos desplazamientos. Ya sabemos que son cero. Por lo tanto, son una condición de contorno del problema. ¿Ves? Lo planteamos el procedimiento matemático general, sin apoyo. Y después le metemos las coacciones. ¿Ves? A la misma ecuación general planteada, ahí le vamos a meter las coacciones recién. ¿Ves? Y de ahí va a salir el resultado que queremos. Pero ya me estoy anticipando, ¿no? Me estoy anticipando. En este momento lo que acabamos de crear es un espacio vectorial justo para ese sistema estructural que están viendo en la pizarra. Ahora la pregunta es, necesito reglas, ¿no es cierto? ¿Qué regla? Que me diga cuál es la dirección positiva. Aquí ya está preestablecido eso. Fíjense. Está preestablecido como regla que todas las direcciones verticales son positivas hacia arriba, todas. Y está preestablecido que todas las direcciones horizontales hacia la derecha son positivas. Y está preestablecido que todos los giros antihorarios son positivos. Esas son las reglas, ¿no? Y bien, al crear este espacio vectorial, fíjense que yo no le he puesto a la flecha, no le he puesto nombre. ¿Por qué no le hemos puesto nombre? Precisamente por eso, porque son flechas, ¿no? Son flechas en un espacio vectorial, son matemáticas, si quieren así, son abstractas. Claro que inicié la explicación diciendo que son desplazamientos. ¿Por qué? Para que facilitemos la discusión, para que facilitemos la explicación. Pero ahora resulta que no son desplazamientos, ni son fuerzas, son flechas. Eso es un espacio vectorial, es abstracto. Y un conjunto de flechas define un espacio vectorial. Pero en este caso lo hemos aplicado, fíjense. ¿Y cuántas componentes tienen los vectores del espacio vectorial? ¿Cuántas componentes tienen? En este caso, 3 multiplicado por el número de nodos. ¿No es cierto? ¿Cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nodos por 3, 21. 21 flechas o vectores de 21 componentes. ¿Ves? O sea que había habido espacios vectoriales con más de 3 dimensiones. Claro. Si el espacio euclidiano no es más que un ejemplo, como le dije, un ejemplo de espacio vectorial. Aquí hay más de 3. ¿Y cuál es la dimensión de un espacio vectorial? La dimensión. La dimensión de un espacio vectorial es igual a ...10 puntos.
¿Nadie sabe? Es igual al número de vectores base. Sí, ya lo sabían. ¿Qué es un vector base? Fíjense que estoy hablando de PAC 100. Estoy hablando de espacio vectorial. No estoy hablando de otra cosa. Esto igual se subsume a todo eso que ya estudiaron. Se subsume a eso. Sigue siendo abstracto. Porque no he dicho si son fuerzas o desplazamientos. No tienen nombre. Sigue siendo espacio vectorial. Por lo tanto, podrán tener, si existe el espacio vectorial, es porque existen vectores que generan el espacio vectorial. Si no hay vectores generadores de un espacio vectorial, no existe el espacio vectorial, así de sencillo. Aquí está la vista que hay vectores. Y van a ver de eso, van a ver sus generadores de ese espacio vectorial. Esos vectores generadores se denominan vectores base. Y el número de vectores base que tiene un espacio vectorial es igual a la dimensión del espacio vectorial. ¿Está bien? Quedamos en la luna porque sigue siendo abstracto. No he hablado nada de la estructura todavía. Vamos a aterrizar ahora. Vamos a poner a la estructura ya. Entonces resulta que en la estructura esos vectores me van a definir direcciones de desplazamiento o de fuerza, porque esas son las dos grandezas mecánicas principales de todo el sistema estructural: la fuerza y los desplazamientos. ¿Qué es lo que estoy buscando? Estoy buscando una relación entre la fuerza y los desplazamientos. Eso estoy buscando, una relación matemática, y esa relación matemática va a ser matricial, va a contener una matriz y va a contener vectores de fuerza y vectores de desplazamiento. ¿Ok? Ya estoy aterrizando. Ya dejamos el espacio vectorial como concepto y nos vamos a uno nuevo que nace de esto. Se llaman los campos. ¿Está bien? Entonces vamos a decir que cuando el espacio vectorial representan fuerzas, entonces hablamos del campo de fuerza. Cuando el espacio vectorial representa desplazamiento, entonces hablamos del campo de desplazamiento. Y lo vamos a sintetizar matricialmente de esta forma. El campo de fuerza ahora le vamos a llamar F, así. Las llaves significa que son vectores, que es un campo de fuerza, eso significa. Esa es la maravilla que tiene el álgebra, que con un solo símbolo generalizamos todo lo generalizamos. Fíjense que esa F encerrada entre llaves están totinga la fuerza de los vectores, todas. Entonces representa ya terminó ya, porque tiene que explicarle al otro, pues. Es facilito. Bueno, entonces esa F representa toda la fuerza del espacio de esa flecha. Con esa flecha hay fuerza, pero también las mismas flechas, porque obviamente en esas direcciones le dan los desplazamientos directos. Por donde hay una fuerza hay un desplazamiento directo, ¿no es cierto? Es la fuerza la que provoca el desplazamiento. Por tanto, se va a generar otras flechas que representan los desplazamientos. Ese va a ser el campo de desplazamiento. Lo vamos a poner aquí.
así. ¿Ves? Como hay una relación entre los dos, tiene que haber una matriz, ¿no? Que lo haga ecuación de equilibrio. Fíjense, fuerza igual a fuerza. Esa es una ecuación de equilibrio. ¿Por qué es una ecuación de equilibrio? Porque en un lado ya tenemos fuerza, en el otro lado sí o sí tiene que ser fuerza también. ¿Y cómo yo sé que los desplazamientos son fuerzas? Cuando se multiplican por rigidez. Eso ya lo sabía. Entonces aquí va a estar una matriz que le vamos a llamar K. Este es el método matricial de rigidez al cual vamos a arribar más adelante. Vamos a desarrollarlo y vamos a llegar a esa ecuación. Fuerza igual a la matriz de rigidez por desplazamiento. ¿Ves? Pero también podemos plantearla de esta forma. Desplazamiento igual a una matriz por la fuerza. Pero fíjense que aquí la igualdad son movimientos, no son fuerzas. Por lo tanto, esta va a ser la matriz de flexibilidad. ¿Qué es lo que hace la matriz de flexibilidad? Multiplica la fuerza para transformarlo en desplazamiento. Eso es. Entonces, la ecuación de arriba es una ecuación de equilibrio y la ecuación de abajo es una ecuación de compatibilidad, de desplazamiento. Bueno, eso lo vamos a volver a estas ecuaciones más adelante. Lo que yo quiero enfatizar aquí es que a partir del espacio vectorial generamos dos campos. Un campo de fuerza y un campo de desplazamiento. Y esos dos campos los vamos a relacionar matemáticamente. A través, si es en el campo de fuerza, será una ecuación de equilibrio. Y si es en el campo de desplazamiento, será una ecuación de compatibilidad. O sea, los dos grandes principios de las estructuras, ¿no? del análisis estructural, el equilibrio y la compatibilidad. ¿Está bien? Eso. Entonces lo que me interesa a mí es arribar a esta ecuación. No me interesa la segunda, le diré sinceramente, porque es poco práctico. Además no hay ningún software que utilice la segunda ecuación, la ecuación de compatibilidad. Porque no podemos conocer por los desplazamientos como conocidos. Posible, a no ser que resolvamos la estructura. O sea, no es práctica. Podrá ser adecuada para efectos académicos, ¿no? Ah, bonito, qué bonito. Allá debemos una pausa práctica, a lo que sea útil para el ingeniero. Es la primera ecuación. Esta ecuación de acá, esa es la ecuación práctica. Esa es la que vamos a desarrollar durante todo el curso. Se llama el método matricial de rigidez. ¿Por qué se llama así? Porque lo que buscamos en la matriz de rigidez, la ensambleamos, fíjense que hablamos de ensamble, ¿no? ¿Ensamble a partir de qué? De un conjunto de elementos discretos, de ensamble. Por eso es que hablamos y decimos que la matriz de rigidez se ensambla a partir de los elementos. A partir de las ecuaciones de los elementos se ensambla. Es lo mismo, pues, ¿no es cierto? Ensamble es lo matemático, digamos. El ensamble físico es con los elementos. Ah, ya nos imaginamos, ¿no? La estructura está discreta. ¿Qué significa que está suelta? Un elemento acá. Mejor lo pongo más, lo voy a poner de esta forma. Lo vamos a borrar. Ah, que no se puede borrar. Cuando son las líneas hechas con él. Acá lo voy a poner, abajito. La hacemos discreta. Fíjense, así sería discreto. Un elemento aquí. Otro elemento aquí. Otro elemento aquí. Otro más largo acá. Otro elemento aquí. Y otro elemento aquí. ¿Ves? Entonces, estarían los nodos sueltos.
ella no borra los que están hechos con el automático. Bueno, pero ya se imaginan ustedes. Ahí están los nodos. Quedan los nodos libres y la estructura desensamblada. Ahí está. El continuo elástico lo hemos discretizado en sus elementos discretos. Ahí está. Luego vamos a estudiar un elemento y vamos a proceder a hacer el ensamble. De esa manera vamos a llegar a obtener esa matriz K que tienen ahí. De esa manera. ¿No? Eso es. Bueno, vámonos otra vez a nuestro espacio vectorial. Ahí está entonces el espacio vectorial. Estoy hablando, vuelvo otra vez al concepto de espacio vectorial. La estructura todavía no ha sido discretizada, después se hace la discretización, no hay problema eso. Entonces, puro teoría y nada más. Bueno, fíjense que esas flechas están ordenadas, no hay ninguna chueca respecto de la otra. Como decimos comúnmente, chueca, ¿no? Quiere decir que una punta para un lado y la otra para el otro. Todas las flechas verticales apuntan hacia arriba, todas las horizontales apuntan hacia la derecha y todos los giros son laterales. Eso se llama una regla. Esa regla la podemos nosotros definir con solo uno y solo un elemento. Un sistema de eje cartesiano. Este es cartesiano. Por tanto va a tener un eje Y, que le vamos a llamar YG. Va a tener un eje X, que le vamos a llamar XY. Y va a tener un eje, según la regla de la mano derecha, sale de la pizarra. ¿Ok? Según la regla de la mano derecha, sale el eje de la pizarra, que va a ser el ZE. A este sistema cartesiano nos sirve para dos propósitos. El primero nos define las direcciones positivas de las flechas. Fíjense. Este sistema cartesiano, que le llamamos sistema global de coordenadas, define las direcciones positivas de la flecha del espacio vectorial. Segundo, no define la posición geométrica de cada nodo, por coordenadas cartesianas, lógicamente. Cada nodo tiene una coordenada X y una coordenada Y, cartesiana. ¿Y para qué nos sirve eso? Para encontrar la longitud, por ejemplo, real de los elementos. Ustedes saben que la fórmula de la geometría analítica nos sirve para encontrar esa información. ¿Cuál será? La longitud de cada elemento es igual a la distancia entre dos puntos. Voy a agarrar la ecuación de la geometría analítica, la ecuación de la distancia entre dos puntos. La longitud es igual a la raíz cuadrada del X al cuadrado menos Y, bla, 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 ya está. Y si no lo saben, pregúntenle al ChatGPT. Ya tienen un ayudante más, ¿qué más quieren? Aparte de los libros, tienen un ayudante ahí en su celular. Úsenlo, jóvenes. La tecnología es para usarla. Claro que hay que tener cuidado ahora porque está en pañales, como lo dije el otro día. Hay que usarla, pero con cuidadito, porque a veces le pela. Pero nos damos cuenta cuando le pela. Entonces, nos damos cuenta. Porque nosotros razonamos y ellos no. Esa es la diferencia. El ChatGPT nunca va a ser inteligente. No. Eso de inteligencia artificial es un decir, ¿no?
¿Por qué no va a ser inteligente? Porque no llevan neuronas, así de sencillo. En vez de neuronas llevan transistores. Ustedes están en una computadora, busquen una neurona. Te tapan una computadora o un celular, van a encontrar puro chip y dentro de los chips están los transistores, millones de transistores, pero no van a encontrar una sola neurona, una sola no van a encontrar. ¿Quién tiene neurona? El cerebro, no todos. Hay algunos que llevan otra cosa. Es un decir, es un chiste. Los candidatos a ingenieros toditos son inteligentes. Todos. Por algo estudiaron ingeniería. Ahora, ¿pero por qué, profesor, uno saca menos notas que otro? Por una sencilla razón. Unos son más flojos que otros, nada más. Nada más. Unos son más flojos que otros. Esa es la diferencia. Por eso es la diferencia de notas, no por inteligencia. Todos son vivísimos, inteligentes, ¿verdad? Pero unos son flojos y otros no. Esa es la diferencia. El flojo, ¿qué hace? Lo necesario para pasar. Hasta copia. Por flojo. ¿No? En cambio, el inteligente no. Quiere decir, todos son inteligentes. El otro, no. A ese le llaman el matón. Ese no va a beber, no va a la reunión, no es un matón, un nerd. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Le gusta estudiar? O le podemos quitar eso. O le podemos quitar eso. ¿Ah? Bueno, no importa, al fin y al cabo somos inteligentes. Eso. Y hay que aprovechar la inteligencia de estamos jóvenes. Hay que tener más conocimiento de todo, porque cuando estamos viejos lo vamos a necesitar. Ya cuando tenemos mucha experiencia, ya es viejo, cuando ya nadie nos contrata. Así es la vida. A los viejos, a ver, busque, presenta al viejito su currículum. Aquí está mi currículum. A una empresa para hacer un camino. Ay, abuelito, voy a hacer nomás, después le charlamos. No, es así. Por eso hay que tener el conocimiento en joven, ¿no? Para tener, claro, una vida cómoda. Así lo que buscamos es una vida cómoda, ¿no? Y mejores condiciones para nuestros hijos, que vamos a hacer familia. Al fin y al cabo es eso. Bueno, entonces ahí tenemos definida la condición. ¿Qué es la condición? La dirección positiva de la flecha. Hacia arriba es positiva. Flecha a la derecha es positiva. Flecha antihoraria es positiva. ¿Está claro, no? Bien. Como ya tenemos definido, ¿por qué definimos el sistema cartesiano? Por dos razones. La primera es definir la flecha y la segunda es la fórmula. No se olviden que el formulismo es función. Y si no tenemos un sistema cartesiano, ¿cómo vamos a definir funciones? No se puede. No se puede. Bueno, ahora ya vamos al sistema discreto. Entonces aquí está el sistema discreto, ahí está la flechita. ¿No? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Aislamos. Vamos. Pongámoslo con verecito.
por ejemplo, ese elemento, ¿no? Lo aislamos. Lo vamos a hacer un poquito más grueso. Ahí está. Ese elemento, ya empecé a sudar. Ese elemento está unido a dos nodos, ¿no es cierto? Al nodo de arriba y al nodo de abajo. Como todos los elementos están unidos a nodos, por lo tanto necesito identificar los nodos. Porque yo no sé, voy a estudiar con todos los elementos, voy a estudiar uno nomás. Y le voy a decir, tu extremo de acá se va a llamar I y tu otro extremo se va a llamar J. La pregunta es cuál es I y cuál es J, porque lo voy a generalizar el estudio de un elemento. Entonces no sé, por lo tanto tengo que hacer una nueva regla. Y esa regla va a ser numerar los nodos. ¿No es cierto? Tengo que ponerle un nodo. Tengo que darle un número a los nodos, o una letra. Algo que lo identifique. ¿Con qué lo haríamos? ¿Con números o con letras? Con números. ¿Por qué con números? Porque claro, es fácil identificar, ¿no es cierto? Nudo. Nudo 1, nudo 2, nudo 3, nudo 4, nudo 5, y todavía lo haremos con exclusividad con los números naturales, porque no se olviden que los coeficientes de rigidez con los cuales nos va a llevar a formar la matriz tiene lo que se llama el subíndice IJ, que tiene que ser número. ¿Y de dónde van a salir esos números? De aquí. ¿Ve? Entonces ya le estamos dando la forma matricial a las ecuaciones desde el comienzo, desde la idea del procedimiento. Desde ahí ya comenzamos a darle la forma matricial. Bueno, sigamos. Está grabando. Van 40 minutos. Entonces vamos a dar una numeración a los nodos. Esa numeración va a tener la siguiente condición. Va a seguir la secuencia de los números naturales, del 1 al n, a lo que corresponda. Por lo tanto, toda estructura tendrá n números, n nodos. Toda estructura tendrá n nodos. Numerados desde el 1 hasta el n, en la secuencia de los números naturales. Bueno, ¿por dónde empezamos a numerar? Por cualquiera. El método no exige una numeración, quiero decir, porque fíjense, yo puedo empezar a numerar por la izquierda, por la derecha, por cualquiera de ellos. Uno, el otro dos, el otro tres, el que se me ocurra, le pongo un número. Se llama numeración arbitraria. Pero todos distintos, ¿no? Todos los números distintos. Y todos los nudos con su número. El método no exige que se siga una regla en ese aspecto. El método que yo hablo. ¿Qué es lo que exige que se siga esa regla? Lo que exige que se siga una regla ordenada es precisamente la necesidad de llevar esto a la computadora y ahorrar memoria de máquina, que sea más rápido. O sea, no por problema, ¿me entiendes? Del método. No es problema del método, el orden de la numeración, no. Es problema de la computadora. Es por eso que vamos a optar por una numeración óptima. ¿Me entiendes? Una numeración óptima será aquella que lleva a el almacenamiento necesario de datos, el uso adecuado de la memoria de la computadora. Eso es.
Porque no se olviden que la idea de este método es llevarlo todo a la computadora. Eso. O sea, yo puedo numerar arbitrariamente, no me va a fallar el método. Pero ¿qué va a pasar? Cuando use la computadora se me va a llenar la memoria de puro cero, innecesario. Eso lo vamos a ver más adelante, el asunto de la numeración óptima. Entonces vamos a buscar siempre la numeración óptima. De antemano les digo, para hacerlo ahora, ¿qué es la numeración óptima? La numeración óptima es aquella que tiene la diferencia mínima entre los extremos de una barra. La numeración mínima. Por ejemplo, esta numeración. 1, 2, 3, 4. El 5 lo puedo llevar a la derecha o abajo. De vuelta. Digamos que lo pongo acá el 5. El 6 entonces lo pondré acá. Y acá el 7. Esa es una numeración óptima. Hay otras. Pueden haber varias numeraciones óptimas. Pero vamos a ver eso más adelante, en la parte de almacenamiento de datos. Ahí lo vamos a ver. Bueno, el asunto es que ya tengo una numeración, de acuerdo a las reglas. Siguiendo la secuencia de los números naturales, ¿no? De 1 a n. Y cada nodo con un número. Inclusive se puede saltar. Puedo decir nudo 1, nudo 4, nudo 10, nudo 15, pero fíjense cómo se va a llenar la matriz. ¿Se acuerdan lo que les dije? IJ. Claro que puedo llenarlo así, no hay problema. No me va a fallar. El problema es que voy a tener una matriz inmensa. Y a él voy a tener que manipular una inmensa cantidad de ceros. ¿Ves? Entonces, ese es el objeto de una numeración óptima. Hacer que el almacenamiento de datos en la memoria de la máquina sea el mínimo. Eso es. Y cuando tenemos almacenamiento de datos mínimo, el acarreo de errores es mínimo. Menos operaciones. Y por lo tanto, menos errores de redondeo. ¿No? El arrastre de los errores es menos. Y obviamente esto nos va a llevar a mejores resultados. Eso es. Entonces, piensen que la numeración óptima no es por necesidad del método, no, sino del procedimiento, que es distinto. El método lo acepta. ¿Está bien? Entonces ya tenemos una numeración. No. Entonces ya yo sé aquí qué va a ser I y qué va a ser J. Pero lo que no sé exactamente, estoy hablando del elemento que puse en verde, si I va a ser 4 o va a ser 5, o va a ser 5, no sé. ¿Cómo le voy a poner el elemento? ¿Ves? ¿Te das cuenta? Necesito adicionalmente otro elemento que me diga cuál es I y cuál es J. ¿Está bien? Ese elemento le vamos a llamar el vector de incidencia. ¿Ok? Entonces, el vector de incidencia es un vector así, que no forma parte del espacio vectorial, no. Es solamente lo que en los anteriores cursos le llamábamos convención de signos. ¿Se acuerdan, no? Es una convención de signos. El vector de incidencia me indica cuál es I y cuál es J. Nace en el nudo I y termina en el nudo J. Eso, nada más. Nada más. Por tanto, ya me está dando una dirección positiva. ¿Ves? Para el elemento, vuelvo a señalarlo. Para el elemento. Sigamos con la estructura. Así desensamblada. Ya tenemos los números de los nodos. Ahora necesito identificar las flechas, porque es lógico, no están identificadas las flechas. ¿Cómo las voy a identificar las flechas? Viene una regla también. ¿Ok? Y eso facilito. En la dirección global X, ahí vamos a poner con rojo, en la dirección global XG,
la flecha, el número asignado a la flecha será igual a 3 veces el nodo, el número del nodo, a 3 veces el número del nodo, menos 2. Por ejemplo, la flecha horizontal en el nudo 1, ¿qué número tendrá? 3 por 1 menos 2, o sea, va a ser 1. La flecha vertical, YG será 3n menos 1. ¿Está bien? Y el giro o el momento antihorario ZG será 3n, nada más. De esa forma, fíjense, la flecha del nudo 1 va a ser 1, 2 y 3. La flecha del nudo 2 va a ser 4, 5 y 6. La flecha del nudo 3 va a ser 7, 8, 9. Y así sucesivamente cada flecha tendrá un número. ¿Se dan cuenta? Claro que se dan cuenta. Y lógicamente en el campo de fuerza, cada flecha tendrá su posición dentro del campo de fuerza, que ya está perfectamente definida con sus números. Quiere decir que el número de la flecha siempre va a estar asociado al número del nodo, siempre. ¿Ok? En el campo de fuerza son fuerzas y en el campo de desplazamiento son desplazamientos. Eso es. Entonces es fácil hacer esto, es fácil hacer esto. Todo es gráfico. Puro dibujito. Claro que si lo llevamos a que la computadora lo haga, vamos a tener que usar vectores, ¿no? Vectores quiere decir, por ejemplo, programación vectorial, ¿no? Eso se llama programación vectorial, donde cada punto se representa por un vector. Por ejemplo, si van a hacer un software, esos software que ustedes ven, que dibujan y todo es con todo es vectorial, todos son vectores. ¿Está bien? Porque si fuera mapeo, no termina nunca. El mapeo es por píxeles. Por píxeles. O sea, las instrucciones se las damos a los píxeles. No termina nunca. Imagínense hasta que dibuje la instrucción. Termina nunca. Todo es vectorial. Todo es programación vectorial. Todo. Por eso es la rapidez. Por ejemplo, el AutoCAD es violento. Te dibuja una línea. Pero no es que esa línea se haya hecho por mapeo de píxeles, no, por vectores. Un vector comienza acá y termina acá, ¿no? Eso está programado para que cuando hagan esa orden se dibuja una línea indirecta, listo. ¿Está bien? Pero eso ya es de programación, exclusivamente de programación. Ahora todo eso se ha hecho en objetos, ¿no? Y los objetos son los objetos de programación son las famosas redes neuronales. Los objetos que están ahí, se juntan los objetos y cada objeto tiene una función, ¿no? O varias funciones que las ejecutan cada vez que le llega el dato adecuado. Ahora la inteligencia artificial funciona por la unión de esos objetos que vienen a ser las neuronas, entre comillas, las neuronas en la programación, ¿no?, de inteligencia artificial. Esos objetos se comunican por pesos estadísticos. ¿Cuál es esta probabilidad de que ocurra esto? Es por eso que llegan a respuestas aparentemente razonadas. Bien, jóvenes, sigamos. Tenemos 8 minutos. O más. Vamos a aumentar
es rigidez? El concepto de el concepto que vamos a dar aquí se refiere a la metodología que vamos a estudiar en el curso. ¿Está bien? Que claro. Se refiere a la metodología que vamos a dar en el curso. Entonces, bajo ese principio del método matricial de rigidez, vamos a dar ese concepto. ¿Qué es rigidez? Lo vamos a definir de esta forma. Dentro de un campo de desplazamientos cinemáticamente admisibles, dentro de un campo de desplazamientos cinemáticamente admisibles, rigidez es el desplazamiento unitario en y no, soy mal, no es así. Rigidez es la fuerza en y debido al desplazamiento unitario en J. Cambia. Rigidez es la fuerza en y, la dirección y, a eso se refiere. Es la fuerza en y, la dirección y, ponerle si quieren entre paréntesis, debido al desplazamiento unitario de la dirección J. ¿Oh? Entonces rigidez es fuerza en y debido al desplazamiento unitario en J, pero como la F no la usamos para este concepto, en este concepto vamos a usar la K, la letra K minúscula o mayúscula, ¿ok? Significa la fuerza en I debido al desplazamiento unitario en J. Entonces se identifica con la letra K minúscula o K mayúscula, con el subíndice I, donde I es la dirección donde se mide la fuerza o donde se efectúa la fuerza, y J es la dirección donde se aplica el desplazamiento unitario. Siempre en J se producirá el desplazamiento unitario, siempre. Entonces rigidez es una fuerza. En el fondo es una fuerza. No es cualquier fuerza. Deviene de un desplazamiento unitario aplicado en cualquier otro lugar que se llama J. Vamos a ver cuál va a ser I y cuál va a ser J. Eso es rigidez. Obviamente que esto conforma lo que se denomina coeficiente de rigidez. ¿Cómo ve eso? Este concepto define también el coeficiente de rigidez de una matriz de rigidez. Define también el coeficiente de rigidez de una matriz de rigidez. ¿Está claro, no? El concepto, fíjense, el concepto. Ahora vamos a la flexibilidad. ¿Qué es flexibilidad? Antes de eso, dice el comienzo de la definición, dentro de un campo de desplazamiento cinemáticamente admisible. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que las rigideces nacen en el campo de desplazamiento. Quiere decir que el vector base que genera la matriz de rigidez va a estar en el campo de desplazamiento. Ahí, porque ahí están por los desplazamientos unitarios, pues lógico. ¿Dónde están por los desplazamientos unitarios? En el campo de desplazamiento.
Y ya les adelanté, fíjense, los vectores unitarios o los vectores base de un espacio vectorial están compuestos por vectores unitarios, pues lógico. Eso es. Por lo tanto, para generar una matriz de rigidez, las filas y columnas de una matriz de rigidez son vectores, estrictamente vectores en los espacios vectoriales, ¿no? Esos vectores son generados en el campo de desplazamiento. Fíjense. Ya vamos a ver cómo se hace eso. ¿Cómo? Eso es matemático puro, pura matemática. Ahora, ¿qué es flexibilidad? Ahora, fíjense cómo comienza la definición. Dentro de un campo de fuerza, dentro de un campo de fuerza estáticamente admisible, dentro de un campo de fuerza estáticamente admisible, flexibilidad o coeficiente de flexibilidad es el desplazamiento en la dirección Y debido a una fuerza unitaria en la dirección J. ¿Está bien? El desplazamiento en la dirección Y debido a una fuerza unitaria en la dirección J. Ahí estamos. Quiere decir que la flexibilidad es un desplazamiento. Pero no es cualquier desplazamiento, es un desplazamiento que ha sido causado por una fuerza unitaria. Eso. Y como es coeficiente, así lo vamos a identificar, F y J forma la matriz de flexibilidad. Entonces ya tenemos inclusive definida qué es la matriz de rigidez. Una matriz de rigidez es una matriz compuesta por coeficientes de rigidez. Y una matriz de flexibilidad es una matriz compuesta por coeficientes de flexibilidad. ¿Listo? Listo. Ya está. ¿Está bien? Esos son los conceptos. Ahora fíjense, estos conceptos hablan de las flechas, la relación entre las flechas. Eso lo vamos a plasmar en ecuaciones. Y justamente lo que planteamos acá al comienzo, esta ecuación de acá, de arriba, esa es una relación entre flechas, fíjense. Flechas, vectores fuerza y flechas, vectores de desplazamiento. Entre ellas hay una relación que es la matriz de rigidez. Y esa matriz de rigidez está compuesta por coeficientes de rigidez, cuya definición es la que acabamos de enunciar. Esa es la definición. Fíjense que lo estamos haciendo desde la visión matricial. Ojo, habrá otro concepto de rigidez, no sé, búsquenlo en otro lado. Pero aquí lo vamos a buscar bajo esa visión. La visión matricial. Y cuando es así, quiere decir que el concepto de rigidez no es más que un coeficiente de la matriz de rigidez. Esa es la rigidez. Y que para que exista, tiene que estar dentro de un campo de desplazamiento cinemáticamente admisible, si no, no existe. En otras palabras, quiere decir que para que podamos calcular un coeficiente de rigidez, la estructura no tiene que moverse como un sólido rígido. Eso quiere decir. Tiene que ser cinemáticamente admisible. O sea, puede moverse, pero en el campo de la elasticidad. Lo que le permita la elasticidad. Eso sí. ¿No? Y dentro de la teoría de elasticidad todavía más. No desplazamientos grandes, pequeños. Porque estamos bajo la hipótesis de los pequeños desplazamientos, ¿no? De tal manera que sea posible utilizar el principio de superposición. Fíjense, si no se da eso, tampoco funciona esta ecuación, no. Es dentro de la teoría de los pequeños desplazamientos, ahí funciona, y ahí estamos.
Ahí, por eso dice al comienzo la definición, fíjense cómo es tan sabia esa definición, que la dio Manet hace más de 100 años. Dentro de un campo de desplazamiento cinemáticamente admisible. Quiere decir que no se mueve como un sólido rígido, que obedece a las leyes de la elasticidad y que está dentro del campo de desplazamiento, ¿no? de pequeños desplazamientos, o sea, la teoría de los pequeños desplazamientos. Eso. Y cuando estamos ahí es válido el principio de superposición de efectos, que lo empleamos cada rato. Aquí lo vamos a emplear muchísimo, ese principio, muchísimo. Al igual que el principio del equilibrio y de compatibilidad. Muchísimo lo vamos a usar. ¿Está bien? Bueno, jóvenes, vamos una hora y 10, 2 horas y 40 minutos de apuro. Bueno, vamos a tomar la asistencia.